Mamá, Germán y yo creemos que es mejor que no vengas a la boda. Isabela evitaba mis ojos como si hubiera ensayado cada palabra. Das vergüenza, eres demasiado directa y pueblo. Acepté sin llorar, pero en mi cabeza ya germinaba una decisión helada. Mientras cerraba la puerta tras ella, supe que nada volvería a ser igual. Isabela llegó a casa una tarde, 3 semanas antes de la boda. La vi entrar arrastrando los pies con esa expresión que ponía cuando iba a soltar algo incómodo. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor justo donde le había servido el desayuno durante años antes de ir al colegio. Agarró la taza de café con las 2 manos pero no bebió. Solo la hacía girar, evitando mis ojos. Mamá, Germán y yo hemos estado hablando, dijo, y su voz sonaba extrañamente ensayada como si lo hubiera repetido frente al espejo. Creemos que es mejor que no vengas a la boda. Dejé mi taza sobre el plato. El golpe de la porcelana fue el único ruido en la habitación. No grité. No me llevé las manos al pecho. Solo la miré fijo esperando el resto de la excusa. Ella carraspeó, ganando confianza al ver que yo no rompía a llorar. La familia de Germán es muy particular, continuó hablando más rápido. Tienen unos estándares muy altos. Tú eres demasiado directa, muy de pueblo. Y la verdad es que no queremos ningún drama. Estoy súper estresada con los preparativos. Necesito que ese día sea perfecto. Es mejor para todos. Me quedé helada. Me estaba pidiendo que me apartara en el día más importante de su vida porque mi presencia le daba vergüenza. Miré sus manos, las mismas que había vendado cuando se cayó de la bicicleta. Había criado a una mujer que se avergonzaba de sus raíces solo para encajar en un mundo de pura superficialidad. Sentí una calma fría como cuando el agua se congela de repente. Lo entiendo, dije por fin, con una voz tan tranquila que la descolocó por completo. ¿En serio? Suspiró aliviada, como si le hubieran quitado un peso de encima. Sabía que lo entenderías, mamá. Se levantó para abrazarme, pero yo di un paso atrás y empecé a recoger las tazas. No iba a ser su hombro para llorar ni su mártir silenciosa. Cierra la puerta al salir, Isabela. Tengo cosas que hacer. La dejé plantada en el pasillo con los brazos medio abiertos. Tras oír el cerrojo encajar, una decisión fría y cristalina se formó en mi mente. Si no era lo suficientemente buena para ser familia en la celebración, tampoco iba a quedarme para cargar con sus responsabilidades. Esa misma tarde, sentada frente al ordenador, supe exactamente lo que tenía que hacer. Esa misma encendí el ordenador. La pantalla iluminó el salón vacío mientras entraba en la aplicación del banco. Mis dedos temblaban un poco, pero no de miedo. Era adrenalina, la misma que sentí cuando aprendí a conducir a los 42 años. La cuenta conjunta llevaba meses ahí, con mi nombre y el suyo, como un cordón umbilical financiero que ya no tenía sentido mantener. Había depositado 54.000 euros, 2 años enteros de mis ahorros de pensión, más el dinero de vender el terreno que mi difunto marido me dejó. Ese dinero era específicamente el banquete de la boda y la floristería. Ella tenía la tarjeta de débito vinculada a esa cuenta y planeaba hacer los pagos finales a los proveedores a finales de semana. Sin pensármelo 2 veces, hice clic en la opción de transferencia. Moví cada céntimo, cada euro, hasta el último pendiente, de vuelta a mi cuenta personal, la que solo yo controlaba. Luego llamé al banco directamente. La operadora, una chica llamada Laura con voz paciente, me preguntó si estaba segura de querer eliminar mi nombre de la cuenta conjunta. Le dije que sí, que lo estaba y que por favor lo hiciera de inmediato. Ella lo procesó mientras yo esperaba en silencio, mirando el reloj de pared que había comprado en un mercadillo. 11 minutos. 11 minutos para recuperar el control de mi dinero, el que había ganado con años de trabajo, el que había ahorrado sacrificando caprichos, el que había puesto en manos de mi hija confiando en que lo usaría bien. Cuando colgué, sentí una sensación extraña, como si me hubiera quitado un abrigo pesado en pleno verano. No me senté en el sofá a llorar ni a preguntarme si había hecho lo correcto. Me levanté, fui al dormitorio, saqué una maleta del armario y empecé a meter cosas: ropa ligera, crema solar, 2 novelas que llevaba meses queriendo leer y mi sombrero de ala ancha. Siempre había querido ver la Costa del Sol, perderme en el sonido de las olas sin que nadie me reclamara nada. Ese viaje no era un capricho, era una declaración de que mi vida me pertenecía. Mientras cerraba la cremallera de la maleta, pensé en todo lo que había callado durante años, todas las veces que había cedido para mantener la paz familiar. Y supe que ese gesto, mover ese dinero que iba a construir alrededor de mi tranquilidad. A veces proteger lo tuyo no es egoísmo, es supervivencia. Y si tú también estás en una situación donde sientes que tu esfuerzo beneficia a otros mientras tú te quedas vacía, quizás sea hora de mirar tu cuenta bancaria y preguntarte quién está realmente disfrutando de tu dinero. La respuesta en mi caso acababa de quedar clara. Guardé el móvil en el bolsillo de la chaqueta, llamé un Uber y, mientras el coche arrancaba rumbo al aeropuerto, no sentí culpa. Sentí alivio, un alivio profundo, como si hubiera soltado un lastre que llevaba arrastrando desde que Isabela era adolescente. Apagué el teléfono en el avión y no lo encendí hasta 3 días después, cuando ya estaba en Málaga, con los pies en la arena y el sol quemándome la piel. El Uber me dejó en el aeropuerto de Madrid. Compré un billete para el primer vuelo a Málaga sin mirar atrás. En el avión, apagué el móvil y lo metí en el fondo de la mochila. Las nubes desde la ventanilla parecían un velo que cubría todo el caos que dejaba atrás.
Aterricé al mediodía con el sol abrasador y el olor a sal impregnando el aire. Tomé un taxi hasta un hotel pequeño que había reservado lejos del bullicio turístico. Me instalé en una habitación con vistas al mar, dejé las maletas y salí a caminar. La costa era hermosa, con acantilados dorados y calas escondidas. Mis días fueron sencillos: despertar con el ruido de las gaviotas, desayunar en una terraza frente al mar, caminar horas por la orilla sintiendo la arena húmeda bajo los pies, leer novelas barastas bajo una sombrilla de paja. El sol me bronceaba la piel y el aire salado me limpiaba la mente de toda la amargura. No encendí el móvil ni una vez en 3 días. Al tercer día supe que no podía esconderme para siempre. Estaba sentada en una roca, veo como las olas rompían contra las piedras cuando saqué el móvil del bolsillo. La pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones, 14 llamadas perdidas de Isabela, más de 20 mensajes de texto y varios audios. El primer audio era un grito desgarrador: mamá, la florista rechazó la tarjeta. ¿Qué pasó con el dinero? Otro mensaje decía: fui al banco, la cuenta está congelada, dime que no hiciste nada. Su tono pasaba de la incredulidad a la rabia y luego al llanto descontrolado. Escuché todo sin prisa con el mar de fondo. No sentí culpa, solo una paz extraña que me invadió. Sabía que había hecho lo correcto. Le respondí con un texto seco y claro: Isabela, ese dinero era mi regalo para celebrar contigo. Como decidiste que no fuera la boda, retiré mi contribución. No esperes que pague algo por de lo que me excluiste. Antes de que pudiera contestar, bloqueé su número. No quería leer sus insultos ni escuchar más histeria. A veces poner límites no es cruel, es necesario. Si tú también sientes que das más de lo que recibes, recuerda que tu paz vale más que cualquier culpa impuesta. Guardé el móvil en la mochila, me quité las sandalias y entré al agua. El agua estaba fría pero me sentí libre. Nadé hasta que los brazos me dolieron y cuando salí, el sol ya se ponía en un cielo naranja. Esa noche cené pescado fresco en un chiringuito. Sola pero en paz. No había drama, no había exigencias. Solo yo, el sonido del mar y una copa de vino blanco. Esa misma noche, cuando el sol ya se había escondido tras el horizonte y yo estaba tumbada en la hamaca del balcón con un vaso de vino blanco, era Mateo. Mi hijo, el sensato, el que siempre había sido mi roca. Llevaba 3 días sin contacto con nadie de mi familia, solo el mar y yo. Contesté y su voz sonó preocupada, con ese tono que ponía cuando algo le removía por dentro. Mamá, ¿dónde estás? Fui a tu casa y no hay nadie. La puerta está cerrada, el coche no está y todo parece vacío. Me asusté de verdad, dijo, y pude oír cómo tragaba saliva. Le expliqué que estaba de vacaciones en la Costa del Sol, que necesitaba un respiro después de todo el lío de la boda. Hubo un silencio largo al otro lado, luego suspiró y supe que lo entendía. Mamá, Isabela está histérica, ha llamado a todo el mundo llorando. Dice que le vaciaste la cuenta, que la has dejado tirada y que la boda se va a cancelar. Germán y su familia se niegan a pagar ni un puto euro. Se lavan las manos como si nada. Están diciendo que ella es la que firmó los contratos, que no es su problema. La tensión es insoportable. Escuché sus palabras mientras veía las 12 a un barco pesquero en la lejanía. No sentí ni una pizca de remordimiento. Eso es problema de ellos, Mateo. Ya son adultos. Yo no tengo por qué pagar una boda a la que no estoy invitada, respondí con calma. Él soltó otro suspiro, pero esta vez más relajado, como si mi respuesta le hubiera devuelto la cordura. Solo quería asegurarme de que estás bien. Disfruta de la playa, de verdad te lo mereces. Colgué con una sonrisa tenue. El castillo de naipes que ella había construido se estaba derrumbando solo y yo estaba a 1000 kilómetros bebiendo vino y escuchando el romper de las olas. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, sabiendo que mi hijo me respaldaba. Esa tarde, mientras el sol empezaba a decirse el cielo de naranja y morado, yo caminaba descalza por la orilla en Nerja. Llevaba un vestido blanco de lino, el pelo suelto y salado y una paz interior que no sentía desde que mis hijos eran pequeños y se dormían en mi regazo. La marea lamía mis tobillos, y el sonido de las olas borraba cualquier pensamiento de rencor. Llevaba días sin consultar el móvil, sin dejarme intoxicar por los mensajes de Isabela. Había logrado un silencio absoluto, el mismo que ella me había negado cuando me pidió que no fuera a su boda. Pero entonces el teléfono sonó. Era Mateo. Lo cogí sin prisas, apoyándome en una roca caliente. Su voz llegó entrecortada, con una respiración agitada que apenas se escuchaba por encima del rumor del mar. La boda se ha cancelado. Me detuve en seco, las olas seguían pasando, pero yo ya no las sentía. ¿Qué ha pasado, Mateo?, pregunté, apretando el móvil contra la oreja. Él tragó saliva antes de responder. Germán la ha dejado plantada en el altar, mamá, delante de todo el mundo. Isabela se puso a gritarle en el vestíbulo de la iglesia porque descubrió que él había intentado engañar al fotógrafo para que trabajara gratis. Su madre la llamó basura delante de todos. Germán se dio la vuelta y le dijo que no iba a casarse con alguien que le humillaba así. Se fueron todos, la familia entera, y la dejaron allí sola. El vestido, las flores, todo tirado. Ahora está en el salón de recepciones llorando y los dueños han cerrado las puertas. Exigen que pague la penalización completa hoy mismo, unos 25.000 euros. No pueden sacar nada del local hasta que suelten el dinero. Escuché en silencio, con la mirada fija en el horizonte. Un velero blanco se deslizaba despacio, indiferente al drama que se cosía a cientos de kilómetros. No sentí alegría por su desgracia, pero tampoco esa vieja urgencia de correr a salvarla. Solo un vacío sereno, como si el mar hubiera borrado el último hilo que me ataba a su tormenta. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sigue en el salón, mamá. Y dice que va a llamarte para que pagues tú el desastre.
Mateo, ¿quieres saber lo que yo siento? Dije y él guardó silencio. Y que yo ya no tengo pala para ayudar a enterrarla. Colgué cuando la llamada de Isabela empezó a iluminar la pantalla. Colgué con Mateo y el teléfono vibró apenas 5 segundos después. Isabela. Dejé que sonara 3 veces respirando hondo, el sol de la tarde aún calentándome los hombros. Cuando deslicé el dedo, rota entre sollozos y una rabia mal contenida. Mamá, gritó y el llanto se le atragantó. Es una pesadilla. Germán me dejó. La boda está cancelada. Lo siento mucho, Isabela firme, sin rastro de triunfo ni de lástima. Necesito tu ayuda, dijo, y ahí en ese instante el tono cambió. Dejó de ser la hija destrozada y se convirtió otra vez en la niña que siempre exigía, que siempre esperaba que yo apareciera con la cartera abierta. El local y los proveedores me están metiendo unas penalizaciones enormes, más de 25.000 euros. Tienes que transferirme el dinero que sacaste de la cuenta ahora mismo o me van a demandar. Me quedé callada un momento, las olas rompían suavemente a lo lejos, y 2 gaviotas peleaban por una miga de pan en la arena. La audacia de su petición casi me hizo reír. Me excluyó de su boda para evitar dramas y ahora esperaba que yo financiara el drama más grande de su vida. ¿Qué? Su voz se quebró pero enseguida se endureció. Soy tu hija, no puedes dejarme tirada. Tienes ese dinero, era para la boda. Era para celebrar una boda a la que no fui invitada, respondí con calma. Ese dinero volvió a mis ahorros. Tú firmaste los contratos con esos proveedores para impresionar a la familia de Germán. Es tu responsabilidad, y la de él, lidiar con las consecuencias. Yo no tengo nada que ver. Ella soltó un bufido y luego oí un golpe como si hubiera dado una patada a algo. No tengo ni un duro. Renuncié a mi trabajo porque Germán dijo que me mantendría después de casarnos. Me voy a vivir a tu casa esta noche. No tengo a dónde ir. No, Isabela, no vas a venir a mi casa. Tengo llaves, gritó y entonces la línea se cortó. Me quedé mirando la pantalla negra. Sabía que no era una amenaza vacía. Había usado mi casa como refugio cada vez que su vida se desmoronaba, pero este refugio acababa de cerrar sus puertas para siempre. Si alguna vez has dudado en poner un límite firme, recuerda esto. Tu paz no se negocia con quien ya te ha excluido. No sentí miedo, solo una determinación fría. Bajé la mirada al teléfono y supe que tenía que actuar antes de que ella apareciera en mi puerta con sus maletas y su drama. Pero eso ya era historia para el siguiente capítulo. Llamé a Francisco, el cerrajero de confianza que vive a 3 calles de mi casa. Era un hombre mayor jubilado que aún hacía trabajos pequeños por encargo. Le expliqué la situación, sin muchos detalles, solo que necesitaba cambiar todas las cerraduras de la casa ese mismo día. La puerta principal, la del patio trasero y la del garaje. Francisco no hizo preguntas. Dijo que estaría allí en 1 hora. Colgué y llamé a Mateo. Mateo, necesito que vayas a casa de Francisco esta tarde y recojas las llaves nuevas. Isabela tiene las viejas y quiere meterse en la casa. No voy a permitirlo. Mateo lo entendió al instante, no hizo falta dar más explicaciones. Él sabía mejor que nadie cómo era su hermana cuando se quedaba sin opciones. 3 horas después, mientras tomaba un café en una terraza frente al mar, mi teléfono vibró con un mensaje de Mateo. Era una foto, un juego de llaves nuevas, brillantes, descansando sobre mi mesa del comedor. Sentí una oleada de alivio tan profunda que casi solté una lágrima. Mi casa, mi refugio, estaba a salvo. Mi vuelo aterrizó al mediodía. Mateo me esperaba en la salida del aeropuerto con una sonrisa cansada. Subí al coche y mientras recorríamos la carretera de vuelta a casa, el paisaje urbano reemplazaba poco a poco los acantilados de la Costa del Sol. Doblamos la esquina de mi calle y lo vi. El coche de Isabela estaba aparcado en la acera de enfrente, el maletero abierto, y ella sentada en los escalones del porche rodeada de 5 maletas. Llevaba el maquillaje corrido, el pelo revuelto y una expresión de furia contenida que se transformó en pura indignación en cuanto me vio bajar del coche. «Por fin», gritó levantándose de un salto. Llevo horas aquí sentada. Intenté abrir la puerta y la llave. ¿Qué le hiciste a la cerradura? Me detuve a unos pasos de ella con el bolso colgado al hombro y el sol de la tarde dándome de lleno en la cara. Las cambié, dije con calma. Es mi casa, Isabela. Yo decido quién entra. Soy tu hija. Me dejaron plantada en el altar. Estoy ahogada en deudas y me dejas en la calle, gritó, abriendo los brazos como esperar a que los vecinos asomaran la cabeza por las cortinas. Baja la voz, le advertí mirándola fijo. No te estoy dejando en la calle. Tú te metiste en esto solita. Me echaste de tu boda porque te daba vergüenza, confiaste ciegamente en un hombre que no te respetaba y firmaste contratos que no podías pagar. Mateo, dile algo, exigió girándose hacia su hermano. Mateo cruzó los brazos y se apoyó en el capó del coche. Mamá tiene razón, Isa. Te lo dijimos 1000 veces que Germán no era buena gente, vas a tener que arreglarlo tú sola. Isabela me miró con los ojos enrojecidos, esperando que me ablandara como siempre, pero el muro que había construido no se iba a derrumbar. Cambió de táctica, bajó los hombros y puso voz de víctima. Mamá, por favor. El gerente del local dijo que van a ir a por mí. No tengo nada a mi nombre excepto el coche. Si no pago, vendrán a por ti porque saben que eres mi madre. Tienes que pedir un préstamo o hipotecar la casa otra vez. Ya eres mayor, no necesitas tanto dinero. Esa fue la gota que colmó el vaso. No sentía ni una pizca de arrepentimiento genuino, solo puro interés propio. Quería que arriesgara el techo sobre mi cabeza y mi jubilación para salvar su reputación. Subí los escalones del porche pero no saqué las llaves. Me paré en el escalón de abajo, mirándola desde abajo pero sintiéndome más alta que nunca.
Escúchame bien, Isabela, porque te lo voy a decir una sola vez. No voy a pedir un préstamo, no voy a hipotecar mi casa. Y para que lo sepas, acabo de firmar unos papeles que traspasan esta propiedad a un fideicomiso controlado por mí y por Mateo. No puedes tocar esta casa. Ni para vivir, ni para venderla, y mucho menos para usarla como garantía de tus errores. Su mandíbula se desencajó, todo el color desapareció de su rostro. ¿Has hecho qué? Desde el día que me echaste de tu boda, dejé de ser tu madre económicamente. Si los cobradores vienen a buscarte, dales la dirección de la finca de los padres de Germán. En cuanto a mí, déjame en paz. Me di la vuelta, le pedí a Mateo que subiera mi maleta al porche, y saqué la llave nueva. La introduje en el bombín, giré el pestillo y oí el clic metálico que sellaba mi decisión. Entré y cerré la puerta tras de mí. A través de la ventana del salón, vi a Isabela quieta en el porche, abrazada a sus maletas, entendiendo por fin que su red de seguridad había desaparecido. Mateo la saludó con la mano desde el coche y se fue. La dejé allí, sola, con sus 5 maletas y su drama. Los días siguientes fueron una procesión de desesperación ajena. Germán apareció en mi puerta, tieso como un palo, oliendo a perfume caro y con una sonrisa que se le desinfló en cuanto vio mi cara. Doña Joaquina, necesito hablar de las penalizaciones del local. Son más de 12.000 euros. Usted firmó los cheques originales, así que la responsabilidad es compartida. Apoyé el brazo en el marco de la puerta sin abrir del todo la mosquitera. Yo firmé para pagar una boda a la que no fui invitada. Cancela tú los gastos o empeña ese reloj de diseñador que llevas en la muñeca. Seguro que vale algo. Se puso rojo, masculló insultos entre dientes y se fue dando un portazo en la verja. Luego empezaron los mensajes de tías lejanas y primos que nunca llamaban. Isabela les había contado una versión retorcida donde yo era una bruja que la había tirado a la calle por un malentendido. Joaquina, la familia debe estar unida en los malos momentos, escribió mi cuñada. Ni siquiera respondí. Entré en los ajustes del móvil, de todos los que hablaban sin saber y archivé los chats. No bloqueé a Isabela, pero la puse en no molestar. Podía escribir novelas enteras de quejas, yo no las leería. Esa misma tarde me preparé una jarra de limonada con hierbabuena del jardín, cogí una silla plegable y me senté en el patio trasero. El sol caía suave, los pájaros cantaban y el único ruido era el roce del viento contra los geranios. No sonaba ningún grito, ninguna exigencia, ningún drama. Cerré los ojos y aspiré hondo. Por primera vez en semanas, el silencio era mío. 3 meses pasaron, el escándalo de la boda cancelada se fue apagando poco a poco, reemplazado por los chismes frescos del pueblo. Isabela tuvo que vender su coche, un Ford Focus blanco que yo misma la ayudé a pagar. Buscó trabajo en una tienda de ropa del centro, aunque oí que duró apenas 2 semanas porque se peleó con la encargada. Terminó alquilando una habitación en una casa vieja cerca del mercado, con baño compartido y sin aire acondicionado. Mateo me lo contó de pasada durante una de nuestras cenas dominicales, mientras partíamos un pan con aceite. No pregunté detalles. Me había impuesto una regla estricta, la vida de Isabela ya no era tema de conversación en mi casa, a menos que fuera absolutamente necesario. Mateo lo respetaba, solo mencionaba lo justo para que yo supiera que ella seguía viva, y nada más. Un martes por la tarde, mientras regaba las bombillas del porche, el teléfono vibró en el bolsillo del delantal, lo saqué, y vi la pantalla iluminada con el nombre de Isabela. Mamá, las cosas están muy difíciles. Abrí el mensaje completo, decía, mamá, lo estoy pasando muy mal. Sé que estás enfadada, pero te necesito. ¿Podemos hablar? Echo de menos mi casa. Me fijé en sus palabras exactas, echo de menos mi casa. No decía te echo de menos a ti. No decía lo siento mamá, me equivoqué. Decía mi casa, como si yo fuera solo un mueble más dentro de esas paredes. La manipulación seguía allí, con el mismo disfraz de siempre. Esperaba que el recuerdo de sus días en esa casa, de las comidas en la mesa del comedor, de las mañanas de domingo viendo la tele juntas, fuera suficiente para que yo abriera la puerta de par en par y la dejara entrar otra vez. Guardé el móvil en el bolsillo sin responder. No sentí culpa, tampoco sentí esa opresión en el pecho que antes me acompañaba cada vez que ella llamaba. Miré las bugambillas, con sus flores rosadas brillando bajo el sol de la tarde, y aspiré profundo. Había pasado la mayor parte de mi vida doblándome hacia atrás, limpiando los desastres de los demás, disculpándome por ocupar espacio. Pero eso se acabó. Había cortado el cordón que me ataba a la toxicidad de mi propia hija, y por muy dura que hubiera sido la decisión, el resultado no tenía precio. Después de todo, fue quien me sacó de su boda para evitar el drama. Yo solo acepté su oferta de forma permanente. Cogí la manguera, sonreí y volví a regar el jardín. Mi vida, por fin, era completamente mía. A veces, el acto de amor propio más grande es aprender a cerrar la puerta y no abrirla nunca más. Entendí que el amor de una madre no significa tener que desaparecer para que otros brillen. Isabela me pidió que me apartara para evitar drama, y yo simplemente le hice caso de forma permanente. No fue venganza, fue poner un límite con la misma claridad con la que ella me dijo que no fuera a su boda. Hoy, cuando miro mis bugambillas y siento el sol en la cara, sé que mi paz no tiene precio. Me costó años aprenderlo, pero tienes que quemarte para mantener calientes a los demás. Si esta historia te resonó, si alguna vez has tenido que poner un límite duro con alguien que amas, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué fue lo más difícil para ti? Suscríbete y activa la campanita para más relatos como Gracias por escucharme.